¿Qué tal, Universo Contable y Fiscal? En este video vamos a trabajar la actualización de nuestro Sistema Único de Actualización, o mejor conocido como el SUA, y también revisaremos un poco de lo que se hizo o de lo que se está trabajando respecto a la reforma al Infonavit de este 2025. Y para esto lo primero que tenemos que saber es que se ha liberado la última actualización de este sistema el pasado 30 de octubre del 2025. Dicha versión es la 3.6.9. Ahora bien, antes de hacer la descarga y mostrarles cómo hacer el proceso de actualización, así como de mostrarles los campos que involucran esta actualización dentro del software, primero me va a ser necesario introducir un poco el tema, ya que esta reforma al Infonavit de hecho ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 21 de febrero de este mismo año 2025. Por lo tanto, y de acuerdo a la forma de aplicación de las leyes, entraría en vigor al día siguiente de esta publicación en el medio oficial DOF. Por lo tanto, se entiende que el día 22 de febrero de este mismo año entró en vigor. Pero después se publicó un aviso de ampliación del plazo de implementación, con el cual se determinaba o se aclaraba un poco que entraría en aplicación práctica como tal esta reforma o las características de esta reforma desde el cuarto bimestre de este 2025, refiriéndonos entonces a partir de julio y agosto. Se entendía que se iba a comenzar a aplicar a partir de este periodo, pero después hubo un nuevo aviso donde se amplió nuevamente esta aplicación hasta el sexto bimestre de este mismo año. Por lo tanto, en vez de aplicar en el bimestre de julio y agosto, tendrá una aplicación práctica como tal para todos a partir de este sexto bimestre de 2025. El cual tendrá entero a más tardar el 17 de enero del 2026. Ahora bien, ¿qué es lo principal que nos marca esta reforma a la ley del Infonavit? Los principales cambios que se pueden resaltar es que se amplía el objetivo del Infonavit, ya que no solo se otorgaría créditos para comprar vivienda, que es como normalmente se venía trabajando, sino que ahora podrán también arrendar vivienda social y construir vivienda a través de empresas filiales. Se crean empresas filiales del Infonavit para adquirir terreno, construir viviendas, hacer compras consolidadas de materiales, en donde se da prioridad a la vivienda de interés social. También se habla un poco de un esquema de arrendamiento y posteriormente de una compra para trabajadores que tengan ingresos inferiores o menores, a fin de que puedan tener una opción para poder adquirir una vivienda. También en dicha reforma nos habla un poco de que se están implementando nuevas formas de auditoría, donde se busca tener una mayor facultad de auditoría interna hacia el Infonavit y sus recursos. También se amplían los derechos de los trabajadores, en los cuales se garantiza que el dinero o los fondos seguirán siendo destinados a la vivienda o pensión, esto únicamente para eliminar la incertidumbre que se tenía sobre el ahorro a la vivienda. Un punto un poco extraño, ya que se entendería que desde siempre debería de haber garantizado que el dinero fuera dirigido hacia dichos objetivos. Pero uno de los puntos más relevantes y por los cuales se da esta actualización al SUA es la modificación al artículo 29 de la ley del Infonavit, donde establece la obligación de hacer los descuentos por crédito del Infonavit sin suspensiones de dicho descuento cuando existan ausencias o incapacidades por parte del trabajador. Y bueno, para remarcar los cambios que implica esto, anteriormente, cuando un trabajador llegaba a tener incapacidades o faltas de toda su semana o de todo su periodo nominal, no había un descuento del crédito Infonavit
por lo tanto se hacía un corte de la secuencia de sus aportaciones a dicho crédito que posteriormente el trabajador tenía que pagar por su cuenta para poder poner al día esos saldos de esas aportaciones que se debieron haber hecho en caso de que no hubiera tenido esas faltas o esas ausencias. Y con esta reforma a la ley del Infonavit, lo que sucede es que cuando se tengan estas ausencias o incapacidades, el patrón aún así tendrá la obligación de hacer el pago de las cuotas de ese crédito a fin de que no haya ese corte de las aportaciones del trabajador y posteriormente, cuando el trabajador vuelva a sus actividades laborales, se haga el pago o la subsanación de esos pagos hacia el patrón. Vaya, el patrón va a poder recuperar ese dinero que se pagó cuando no se tuvo al empleado en las nóminas siguientes. En este sentido, solo faltaría resaltar que obviamente el beneficio más alto viene siendo teóricamente hacia el empleado, ya que se lleva el beneficio de que su crédito sea constante y no se pierda esa continuidad, llevando así la protección de su crédito y también la continuidad de sus pagos, evitando, como lo comento antes, el después tener que ponerse al día o tener que complementar su crédito con esos pagos que no se hicieron por dichas faltas. Y vaya, en la práctica hay un poquito de controversia, ya que se está dejando un poquito la decisión hacia las empresas o los patrones, él sí se va a recuperar posteriormente el pago de esas cuotas que se está haciendo a nombre del trabajador, o si se absorberá ese costo por parte del patrón, lo cual también obviamente en ambos casos afecta el flujo y la solvencia de la empresa, ya que al final del día el trabajador esté o no esté, la empresa sí va a tener esa responsabilidad de continuar con su crédito Infonavit. Por lo tanto, si bien sí hay un beneficio para los trabajadores, también al patrón lo pone en una situación donde seguramente ya no se aceptará tanto o se tenderá a no aceptar tanto a los empleados que tengan activos créditos Infonavit, ya que implicará una carga administrativa mayor el llevar toda su administración de ese crédito, tanto para la empresa como para el empleado, de acuerdo a estos nuevos criterios, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos esa responsabilidad la va a asumir la empresa, ya que aunque la reforma en sus criterios operativos y transitorios marca que el patrón puede recuperar dichos pagos cuando el trabajador se normalice, o bueno, cuando el trabajador normalice su salario. Entonces la controversia en esto va a caer en que si son muchos días de incapacidades y el trabajador tiene que llegar a subsanar las cuotas que el empleador hizo a su nombre mientras él estaba ausente, el temor es que se vayan a acumular tantos días que cuando regrese el trabajador obviamente haya un sobreesfuerzo para poder recuperar el dinero de esas cuotas o para poder solventar el dinero que se aportó en esas cuotas. Entonces, una vez que ya entendimos un poquito de lo que tiene el contexto de esta reforma y los puntos clave o los puntos importantes en los cuales ataca a la actualización de nuestro sistema del SUA por el tema de las incapacidades, vayamos a actualizarnos. Y muy bien, para esto lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro explorador de preferencia y vamos a buscar SUA versión 3.6.9. Nos va a dar las siguientes opciones y vamos a ir a la primera opción. Y directamente la siguiente ventana nos va a marcar que si tienes instalado el SUA 3.6.8 o cualquier anterior, te da la opción a actualizar con el complemento de la 3.6.9, que es la que, como comentamos, se publicó el 30 de octubre. Damos clic en descargarlo aquí.
Ya nos está haciendo la descarga de este lado si nos damos cuenta. Y una vez que termine vamos a ejecutar. Nos va a aparecer la siguiente advertencia, le damos clic en ejecutar. Nos va a aparecer la ventana de preparación de la instalación. Simplemente esperamos a que nos dé la siguiente ventana de bienvenida, damos clic en siguiente, en instalar, esperamos a que termine la instalación de el nuevo software. Y listo, una vez que haya concluido, damos clic en finalizar y procederemos a ejecutar nuestro SUA. Para ello vamos a dirigirnos al logo o al acceso directo normal que veníamos usando con anterioridad. Y una vez que nos abre el sistema, obviamente nos va a pedir nuestra contraseña de acceso que previamente configuramos. Cuando por primera vez instalamos el SUA, damos clic en aceptar y nada más confirmamos que estén todas nuestras bases de datos o empresas, y también confirmamos que de este lado, en la parte superior derecha de esta ventana del sistema, venga la versión 3.6.9. Si coincide con eso, significa que ya estamos actualizados en la última versión. ¿Cómo lo confirmamos? Únicamente vamos a entrar a nuestros trabajadores. Vamos a simular, para dar un ejemplo, que vamos a registrar alguna falta a uno de nuestros empleados. Simplemente lo seleccionamos y si nos damos cuenta, aquí en los movimientos ahora vamos a tener un catálogo más amplio. Nos va a servir para estar dando avisos hacia el Infonavit de que nuestros trabajadores han tenido ausentismos por faltas o incapacidades, y de esta forma se pueda considerar o reflejar en nuestras líneas de pago de las cuotas obrero-patronales nuestra aportación en esos días, aunque se tenga dichas faltas o ausentismos. El registro es muy sencillo, simplemente registraremos, como comentamos, la incapacidad o el ausentismo. Damos a actualizar y nos va a agregar de este lado. No lo voy a hacer porque no es necesario, es muy sencillito, podemos eliminarlos y demás, pero es muy sencillo el proceso. Simplemente hay que capturarlo, hay que capturar las faltas en nuestro Compact o en nuestro sistema de contabilidad en el cual los estemos trabajando, y listo. A partir de este punto, como hemos visto, pues la responsabilidad un poco recae sobre el patrón, estar revisando, informando y haciendo estos procesos de registro y actualizaciones constantes de nuestro sistema y demás, para estar al día y que no lleguemos a caer en algún tipo de multas o sanciones por parte de la autoridad. Y listo, si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas, le des like y actives las notificaciones, ya que el universo contable y fiscal está realmente en constante cambio.